Gracias por continuar con nosotros en la lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a dar por terminado el libro de Eclesiastés y vamos a dar lectura al último capítulo, que es el capítulo 12, en sus 3 últimos versículos. Así que yo le invito para que se prepare y mientras busca la lectura o se dispone a escucharnos, quiero aprovechar para enviarle saludos, para agradecerle también sus oraciones por el ministerio y también por compartir la lectura con sus contactos. Envíenos sus comentarios y también sus peticiones de oración para que al final hagamos la oración juntos. La palabra de Dios dice así: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Hasta aquí terminan estos últimos versículos del capítulo 12. Y podemos hacer algunas breves consideraciones. Notamos que Salomón dice que una cosa es ser sabio y otra cosa es compartir la sabiduría con el pueblo. El predicador compartió su sabiduría, pues así lo podemos tener en cuenta en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32, cuando dice: y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Aquí nos da cuenta la palabra de Dios de que Salomón efectivamente no solamente fue sabio para él, sino que compartió su sabiduría con el pueblo. Repito, compuso 3,000 proverbios. No hay duda que Dios tuvo cuidado de que varios centenares de estos proverbios pasaran a través de los tiempos en los libros de Proverbios y de Eclesiastés. ¿Acaso Salomón se estaba vanagloriando cuando se refiere a su propia sabiduría? Claro que no, porque a través de todo el libro de Eclesiastés ha mostrado que todo depende de Dios. Cuando aquí se refiere a su sabiduría, lo hace para exponer otra tesis. Quiere que estemos conscientes de que sus palabras no se pueden tomar a la ligera. Lejos de vanagloriarse, Salomón está por recordar que su sabiduría le vino de Dios mismo. Pues recordemos en Números 12:3 que dice también: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es decir, también Moisés se habla de él que era muy manso, más que todos los hombres. Y sabemos que el libro de Números lo escribió Moisés, así como el libro de Eclesiastés lo escribió Salomón. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que tanto Salomón, cuando habla de sí mismo, como Moisés, no lo hacen para vanagloriarse, sino que están diciendo que Dios tuvo a bien escogerlos para ser instrumentos, para que fuesen instrumentos para sus propósitos. Porque Dios escoge a quien Él quiere y somos solamente instrumentos para su gloria y para su alabanza. De manera que, así como la mansedumbre que tenía Moisés, Dios se le había dado. Lo mismo en el caso de Salomón, la sabiduría
que tenía Salomón, Dios se la había dado, no le pertenecía a él. Y Dios lo estaba utilizando como un instrumento para que ahora usted y yo podamos leer estos hermosos proverbios o este hermoso libro de Eclesiastés. Así que podemos notar y poder estar seguros que Salomón fue guiado por el Espíritu Santo y por lo tanto escogió con cuidado exactamente las palabras correctas. El predicador afirma que su manuscrito contenía palabras de verdad, y eso se aplica a la misma palabra de Dios, porque su palabra es verdad. Estas palabras que hemos recibido de Salomón son más que simples opiniones humanas, son inspiradas por el Señor. No solamente son opiniones humanas, son más que eso. Incluso Salomón las compara con aguijones y con clavos hincados. Los aguijones eran varas puntiagudas que se utilizaban para empujar a los bueyes o para que los pastores guiaran a sus ovejas. Como los aguijones, las escrituras inspiradas mueven a las personas a la acción, porque la palabra de Dios punza nuestra conciencia, nos afecta profundamente, nos lleva al arrepentimiento y nos guía a la fe en Cristo Jesús. A la vez que los aguijones describen acción, los clavos hincados simbolizan estabilidad, mantienen las cosas juntas y las refuerzan. No hay duda que la palabra de Dios mantiene nuestra vida fija, es nuestra fortaleza y nuestra estabilidad. Por supuesto, es el único fundamento sólido en este mundo de inestabilidad y cambios. Las palabras del sabio tienen esas cualidades porque son, dice, pronunciadas por un pastor. Aquí el término pastor solo se puede referir al Señor. A través de toda la Biblia, Dios es llamado el pastor, y desde Génesis 48:15, Jacob menciona a Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y también recordamos que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, Él mismo se llama el buen pastor que da su vida por las ovejas, como dice Juan 10:11. En una de las frases más recordadas de la Escritura, David, el padre de Salomón, escribió, recordamos ese Salmo 23, Jehová es mi pastor. Así que Salomón se está refiriendo a este pastor. Este pastor guía a su pueblo por medio de las palabras que ahora tenemos en la Biblia. Los sabios que menciona Salomón son los mismos que Pedro describió. Dice, hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro 1:21. Estos son los hombres a quienes Dios les dio los pensamientos y las palabras que han llegado a ser la Biblia, la palabra de Dios, esos hermosos manuscritos que ahora tenemos nosotros. Y estas palabras son verdaderas y sin error, y provienen de un solo pastor. Así que, queridos hermanos, aquí tenemos esta hermosa enseñanza, y debemos recordar también el versículo 12, cuando dice, ten cuidado, hijo mío, de cualquier cosa aparte de ellas. Las palabras del pastor se deben creer por encima de todos los demás. El rey Salomón advierte contra agregar algo, le dirige la advertencia y dice, hijo mío, que era un antiguo término afectuoso que utilizaban comúnmente los maestros para dirigirse a los discípulos. Por ejemplo, en Proverbios 3:1, Salomón también dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Pero la advertencia que Salomón hace también es la advertencia en contra de agregar a la palabra de Dios, porque no se puede agregar a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe guardarse en el corazón y no puede agregarse nada, porque todo está escrito. De manera entonces, hermanos, que en estos últimos versículos que
estamos ya terminando, podemos darnos cuenta que el predicador cierra y dice: el mucho estudio es fatiga del cuerpo. No se refiere al estudio de la Escritura, desde luego, porque lo dice al final de esta sección, inmediatamente después de la advertencia que hace contra ser agregados a la palabra de Dios. Además, otras partes de la Escritura lo aclaran. Mientras que las filosofías y los entretenimientos del mundo llegan a ser fatigosos, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es alimento. Por eso, el justo medita de día y de noche en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos reanima, nos sustenta y ensancha nuestro corazón, como dice el Salmo 119, 25 al 32. Podemos nosotros tener ese hermoso salmo cuando dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido: enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré. De esta manera podemos nosotros tomar la palabra de Dios. Y para finalizar, en los últimos versículos también notamos que a través de todo Eclesiastés, Salomón ha ido desarrollando su conclusión y finalmente la presenta. Esta es la manera de vivir en medio de la vanidad de este mundo. Sobreponiéndose a su vanidad, dice: teme a Dios. La palabra que se traduce como temer significa más que terror. Tiene la idea de respeto, temor y reverencia. En efecto, los que temen a Dios son liberados de todo terror. David declaró: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Gloria al Señor. Así que, querido hermano, damos gracias a Dios porque hemos terminado este hermoso libro. No se pierda el día de mañana, porque vamos a iniciar con un libro hermoso también. Y ojalá nos acompañe con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto damos gracias a Dios porque hoy nos permitió el Señor terminar este libro y este capítulo. Alabemos a Dios por sus hermosas enseñanzas que podemos recoger en este libro de Eclesiastés. Demos gracias a Dios y pongamos nuestra vida en sus manos y oremos también por las necesidades. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida. Ayúdanos para que esta palabra nos sustente, nos guíe, nos dé dirección cada día. Tómanos, bendito Dios. Confiamos en tu misericordia y tu palabra es nuestro sustento, nuestro alimento, nuestra guía. Ayúdanos, Señor, para confiar en ella y para obedecerla. Pero también, Señor, te pido que tomes las necesidades y las peticiones que nos están haciendo llegar en este momento. Las ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, porque tú siempre, Señor, nos respondes conforme a tu voluntad y a tu poder. Te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y recuerde, con el favor de Dios, aquí le esperamos el día de mañana para continuar con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto deseo que tenga un inicio de semana bendecido y que la paz de Dios sea con usted.
Estamos transmitiendo su programa Esperanza de Vida desde las instalaciones de Radio Inspiración. Cuán grande abismo entre nosotros.